Bueno, chicos, vamos a ver la pasiva. La pasiva en inglés es exactamente igual que la pasiva en español. Entonces vamos a ver un segundito rápido cómo es la pasiva en español para que entendáis bien la pasiva en inglés. A ver, empezamos con un ejemplo. Sonia lee un libro, ¿vale? Esta frase está en activa. Sonia lee un libro, porque Sonia es quien realiza la acción. Vale, vamos a pasarla a pasiva. ¿Qué hacemos? Que el complemento directo pasa a ser el sujeto de la oración. Entonces sería: un libro es leído por Sonia. Y aunque Sonia siga siendo la que realiza la acción, no es el sujeto de la oración, sino que el sujeto de la oración es un libro. Vamos a verlo ahora en inglés. Sonia reads a book. Sonia reads a book. Sonia lee un libro. Vale, vamos a pasarlo, esto sería en activa, porque Sonia, que es una persona, es el sujeto. Pero en la pasiva, normalmente el sujeto no es una persona, sino que es un objeto, una cosa. Entonces, sería: a book is read by Sonia. Incluimos el by por ese por que he dicho yo antes. Por Sonia. Es escrito por Sonia. Vale, vamos a fijarnos en una cosa. El tiempo verbal. Para hacer la pasiva tenéis que manejar más o menos bien los tiempos verbales. A ver, ¿en qué tiempo verbal está este verbo? Está en presente simple. Podemos ver cómo tiene hasta la S característica del presente simple. Entonces, lo que tenemos que hacer es el verbo to be, lo ponemos en el mismo tiempo verbal que está la frase en activa. Y simplemente le añadimos la tercera columna del verbo que está en la activa. Vamos a verlo de otra forma. En la pasiva, la activa, tenemos un sujeto, que en ese caso habíamos dicho que era Sonia. Sonia. Tenemos un verbo que habíamos dicho que era read. Y tenemos un complemento directo que habíamos dicho que era a book. Sujeto, verbo y complemento. Obviamente aquí podemos tener más complementos, complemento de tiempo, complemento de lugar, complemento de modo, etc. Pero el que a nosotros nos interesa para poder formar la pasiva es el complemento directo. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Si vemos estas flechas, vemos que Sonia se iría al final de la frase. Entonces tendríamos aquí by Sonia. A book, si seguimos la flecha, se iría al principio de la frase. Mientras que read cambiaría a is read. Vale, y aquí tenéis la explicación de lo que le ocurre al verbo. A ver, el verbo to be. Tenemos que añadir en una pasiva, siempre tiene que tener el verbo to be. El verbo to be siempre va a estar en el tiempo de la activa. Con lo cual me voy al tiempo de la activa y digo, ¿qué tiempo verbal es este? Este tiempo verbal es presente simple. ¿Cuál es el presente simple del verbo to be? El presente simple del verbo to be se forma con am, is o are. En este caso, como tengo a book, que sería sustituido por it, tengo que utilizar is. Ya tengo el verbo to be en el mismo tiempo en el que estar activa. Y ahora simplemente le tengo que añadir el participio del verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Read, el verbo que está en la activa. ¿Y cuál es el participio? Read. Tercera columna de los verbos irregulares.
Y ya le añado by Sonia. Vamos a verlo con un ejemplo un poco más complicado. Vale, Sonia has written a book. Sonia has written a book. Pasamos a pasiva. Localizo el complemento directo, que es a book, que es normalmente, como ya he dicho, un objeto, y pasaría a ser sujeto. A book. ¿Cómo pasaría el verbo? A ver, ¿qué tiempo verbal es este? Este es presente perfecto simple. Perfecto porque tiene el has y un participio, y simple porque no tiene ningún verbo en ing. Entonces, creo que lo más complicado es los cambios de los verbos. Por eso voy a dejar una tabla con los cambios de todos los verbos, cómo quedarían.